Esta es una crisis muy similar o de características muy similares. En Estados Unidos se llamó crisis subprime porque el crédito artificialmente barato fue especialmente localizado en el sector inmobiliario y además para prestar o para comprar, mejor dicho, activos con cargo a crédito artificialmente barato, específicamente de malos activos del sector inmobiliario. En Bolivia eso está pasando también en el sector inmobiliario, pero así como pasa también en todo el resto de la economía. En mi muy humilde criterio, Bolivia no está viviendo, no está sufriendo o no va a empezar a sufrir una crisis subprime del sector inmobiliario, sino además en todo el resto de la economía. Es decir, la economía por completo es una enorme burbuja, una burbuja de proporciones siderales, estratosféricas, es decir, nunca ha habido una burbuja de activos como la que se ha visto y como la que se ha cebado en los últimos 15 años, y sobre todo desde que se empezó a intervenir el sector bancario y financiero, interviniendo de manera directa en las tasas de interés crediticio en el 2013. Es decir, sí, absolutamente, las características van a ser muy similares. Por cierto, como recomendación, y gracias por la pregunta, vean The Big Short, hombre, sí, The Big Short, con Brad Pitt. Hay una escena en particular, es decir, se la recomiendo a todo el mundo, es para verla 2 veces, es larga, pesada, pero hacen el esfuerzo de explicar también algunos conceptos pausando imágenes y demás. Pero vean y presten atención a un momento de la película en la cual uno de los inversores que descubre que estos activos tóxicos no estaban respaldados realmente, empieza a ir a visitar aquellos condominios que eran casas hermosas, enormes, que estaban todas vacías y además todas en venta. Y empiezan a indagar un poco más y llegan a un bar de strippers y le preguntan a una stripper que cómo había llegado a la situación en la que estaba, que era boyante efectivamente. Y la otra les dice, pues invierto en tal sector. Creo que llega incluso a decir que tenía como 4 casas enormes, es decir, una stripper. Yo no sé si una stripper, no sé pues cuánto ahora ganará al año, más de $100,000 tal vez, no sé, pero aún así no te da para comprarte 4 casas en Estados Unidos y demás de lujo. Y siguen con la indagación. Y van y les preguntan a unos brokers inmobiliarios que cómo habían llegado a tener semejante éxito, porque ellos presumían en un bar cuando estaban charlando de tener yates, de que antes de involucrarse en el sector inmobiliario o de vender casas, ellos eran barmans, ¿no? Y después terminaron siendo millonarios porque eran brokers inmobiliarios. Y le responden, el secreto está en las strippers. Pero el hombre se da cuenta cuando va a verificar en persona qué es lo que estaba pasando con el sector en particular que había observado en las finanzas, que es decir, que los fundamentales del sector no estaban funcionando realmente, es decir, que había una burbuja espectacular. No se explicaba tan bien o no tenía ninguna explicación lógica en términos financieros de la cotización de aquellos activos tóxicos, porque eran una basura y además estaban vacíos. A lo que responde todo esto es, todas esas casas no tenían una demanda real efectiva de mercado, sino inflada. ¿Cómo la inflan? Con tasas de interés crediticio artificialmente baratas durante demasiado tiempo. Es lo que estamos viviendo exactamente ahora mismo en Bolivia.